solución a los graves problemas nacionales, regionales, económicos que tenemos es la muerte infringida por uno de ellos a esos hombres o gobernantes, de manera que matándoles se acabaría el problema. También tuvo el Señor a gente con estas respuestas muy parecidas a las que tenemos hoy. Como decía, para muchas personas hoy la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida radica solo en cosas, actividades o actitudes de esta vida. No en balde han vuelto a sacarse a la venta en las librerías obras que explican estas respuestas a la pregunta y la aplican creativamente a la vida. La línea del pensamiento antiguo más socorrida en la actualidad es el estoicismo. Se venden libros de estoicismo hasta para el ama de casa, ¿verdad? Aprende a resignarte al mal que tienes, trata de pensar creativamente para sacarle el mejor provecho posible, pero resígnate porque esta vida es breve. No te pongas a llorar porque ya estás perdiendo tiempo. Aplícate a vivir cada día. Es tan drástico este asunto que hay estoicismo para el hombre de oficina, estoicismo para niños, y hay hasta una serie que se llama Pepito Estoico, ¿verdad? De manera pues que se trata de vender y vender, pero lo mortificante para nosotros es la convicción difundida en tantos de que esta vida no es más que esta vida, no hay más, no hay remedio a nuestra tragedia, y trata de ponerle la mejor cara a tu desgracia. No es pues casual que cuando el alma espiritual del ser humano, creada por Dios para la eternidad, al recibir respuestas tan reducidas y pobres a la pregunta por el sentido de la vida humana, caiga en una profunda tristeza y sin sentido, que va metiendo a la gente, especialmente a los más jóvenes, en peligrosas depresiones. Vean la palabra, qué fuerza tiene vivir un sinsentido, que quiere decir no tiene sentido mi vida. Concluyendo esta introducción, advirtamos que las diversas ideas que se tengan sobre la muerte, sean del tipo que sean, para unos es un simple final biológico, toda vida termina, para otros es aniquilación y desaparición, para otros es desesperación y desesperanza, y para otros, los que estamos aquí, esperanza de resurrección. Pues esas respuestas inciden directamente en el tipo de vida que se lleve en este mundo. Vean la relación. Tu concepción de la muerte condicionará tu estilo y calidad de vida. ¿Qué tipo de vida llevas? Depende del tipo de respuesta que tengas al problema de la muerte. ¿En qué consiste la calidad de la respuesta? Pues tiene que ser consistente, sólida, tiene que ser clara, verdadera, aplicable a la vida. Y se vuelve entonces motivación o desmotivación de todo lo que hacemos y del espíritu o ánimo con el que hacemos las cosas o con el que nos desentendemos de las cosas. La vida es un problema porque la muerte es un problema. Respondiendo al problema de la muerte, se tiene una respuesta al problema de la vida. Por eso les presento esta introducción con este título: el problema de la vida, el problema de la muerte y su circularidad. Dependiendo de tu idea de muerte, se tendrá una idea concreta de vida. Una cosa se refiere circularmente a la otra. Esto, queridos hermanos, es un hecho universal. Todas las culturas,
todos los tiempos, todas las regiones del mundo, sin excluir la nuestra, han enfrentado este dilema. ¿Qué pensamos de la vida humana? ¿Para qué creemos que la tenemos? ¿Por qué se nos dio? ¿Qué hacer con el tiempo de vida que tenemos? ¿Qué pensar de la propia vida de cara a su disolución con la muerte? Pues, queridos hermanos, resulta ser que la única verdadera y gran respuesta al problema humano de la vida y la muerte es la Pascua del Señor. Las demás son, si se fijan, respuestas episódicas, momentáneas. Hay una más que no la mencioné, pero cabría o valdría la pena señalarla. Una respuesta no consciente es la del entretenimiento. Por eso muchos estudiosos de la sociedad dicen que las nuestras son sociedades del entretenimiento. Entre este momento en el que estoy en mi vida y su final, la muerte, entretente. No te distraigas pensando en esas cosas que a todo mundo le opacan la vida. Y ya que llegue la muerte, será un agradable final. De manera que eso hace que el hombre de hoy le dedique tanto tiempo y tanto capital, tanto dinero a entretenerse, ¿verdad? A ocuparse de cosas que le saquen de la mente estas ideas que pueden parecer tristes, lúgubres, inútiles. Pero, queridos hermanos, no tener una respuesta personal a estos problemas es vivir una vida irresponsable. Una vez que uno toma conciencia, se vuelve mayor de edad, tiene el uso claro de la inteligencia, de la reflexión y te respalda un mínimo de experiencia, tendrías que irte respondiendo cada vez con más claridad cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de la muerte. Examinemos la Pascua del Señor, porque esa es nuestra respuesta. La Iglesia siempre ha dicho, el misterio del ser humano se esclarece siempre a la luz de la vida de Cristo. Ese es el sol que ilumina nuestras penumbras. Los evangelios nos narran la vida del Señor valiéndose de milagros realizados para nuestra fe, enseñanzas dadas para vivir mejor nuestra vida cristiana, encuentros personales de Jesús con muchas personas para revelarnos el amor y la cercanía de Dios en su Hijo Jesucristo, parábolas que ponen a nuestro alcance el misterio de Dios. Vean, entonces, ahí está como el ingrediente constitutivo de cada evangelio: milagros, enseñanzas, encuentros, parábolas. No obstante, lejos de ser cada evangelio una colección inconexa de palabras y obras de Jesús, como una especie de álbum fotográfico, cada evangelio tiene un plan o un hilo conductor a través del cual toda la historia que nos narran tiene un sentido, el cual es captado por nosotros mediante los diversos escenarios, decisiones, interlocutores que Jesús tiene, de manera que aparezca ante nosotros con claridad eso que se llamaba antes la vida de Cristo. Yo no sé, los que somos de 40 para arriba recordarán que se vendían antes muchos libros que se llamaban así, Vida de nuestro Señor Jesucristo, para que uno pudiera leer como en una historia con un sentido claro la vida del Señor. ¿Cómo podríamos presentar de manera sintética esta vida tan especial basándonos en estos relatos? Permítanme entonces sintetizar los episodios de la vida del Señor e ir poniendo ciertos subrayados
para que destaque ante nosotros el tema de la Pascua del Señor. Por los evangelistas Mateo y Lucas tenemos noticia de la anunciación del ángel a la Virgen Santísima, que estaremos no casualmente celebrando el día de mañana, si Dios quiere. La concepción virginal de la Virgen por el Espíritu Santo y la consecuente encarnación del Hijo único de Dios. Junto con los otros dos evangelios, Marcos y Juan, se nos narran a veces de manera coincidente, a veces de manera única en cada evangelio, los diversos momentos de la vida terrena del Señor. Siempre en contacto con la sociedad de su tiempo y con los grupos sociales, religiosos, saduceos, fariseos, escribas, sumos sacerdotes, grupos políticos. Los saduceos eran un grupo político, herodianos, romanos. Estos grupos controlaban la vida social, el templo y la vida pública. Debido a que muchas de las enseñanzas de Jesús hacían tambalear dicho control y el prestigio y las comodidades y riquezas de estos grupos, los 4 evangelios nos dan noticia clara de una deliberada intención de estos grupos por matar a Jesús. Y les pongo 4 ejemplos tomados de cada uno de los 4 evangelios. Primer ejemplo: pero los fariseos, en cuanto salieron, se confabularon contra él para eliminarlo. Mateo 12:14. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarlo. Ahora San Marcos, capítulo 3, versículo 6. Uno más. Al oír esto, todos los de la sinagoga montaron en cólera y levantándose lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a una altura escarpada del monte sobre el que se elevaba el pueblo, con ánimo de despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Lucas 4:28. Finalmente, por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Juan 5:18. Así pues, a través de los dichos y acciones de Jesús, los evangelios presentan de manera dinámica, aunque cada vez más tensionada, la vida de Jesús. Vean cómo muy temprano en los 4 evangelios aparece ya esta tensión y estos grupos sociales que muy temprano en el relato de cada uno de los 4 evangelios buscan eliminar a Jesús. De este modo aparecen acompañando el relato 2 facciones de la sociedad entonces, unos que se fascinan por su persona y otros que tratan afanosamente de eliminarlo. En este sentido, los 4 evangelios y sus relatos ponen en movimiento vital, concreto, muy identificable en personas, lugares, acciones, palabras, la persona de Jesús, cuyas opciones van comprometiendo seriamente su vida. ¿Y qué opciones son esas? Discursos que Jesús dijo donde abiertamente habló de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los ancianos del pueblo, de Herodes, de Pilato. ¿Qué otras opciones? Milagros. ¿Cuántas veces le ganaba al Señor Jesús la misericordia y aunque fuera sábado, curaba? Todo eso fue comprometiendo su vida. Curaciones que incomodaban porque estaban demostrando su identidad de Hijo eterno de Dios. Y entonces, como lo vimos en el caso de Lázaro, en el caso del ciego de nacimiento hace 2 domingos, eso
le costó mucha animadversión de parte de estos grupos. Perdón de los pecados, otra opción. Jesús cuántas veces perdonó pecados, defendió pecadores, pecadoras, fue poniendo su propia vida en riesgo. Y finalmente exorcismos, expulsa al demonio, libera a tantas personas de este poder que para entonces todavía tenía al ser humano esclavizado. Todo eso son opciones que van comprometiendo seriamente su vida. Los 4 evangelios van pues en un crescendo, como se dice en música, van subiendo de tono hacia la Pascua del Señor. ¿Qué es la Pascua? Pasión y resurrección. Esa es la Pascua del Señor y ese misterio es el que va a iluminar nuestra vida humana. Pasión y resurrección. Fíjense cómo esta estrecha conexión de opciones de Jesús en las diversas situaciones lo lleva a confrontaciones cada vez más enconadas con los grupos dirigentes de su tiempo. La lectura de la pasión de Jesús que escucharemos este próximo domingo de Ramos va a iniciar justo en el momento después en el que el evangelista dice lo siguiente: los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo para prender a Jesús con engaños y matarlo. Mateo 26 del 3 al 4. Vean cómo ya hacia el final del Evangelio de San Mateo está claramente los actores, los protagonistas y las intenciones. Esta mala intención es la que haya curso cuando ante ellos se presenta Judas vendiendo al Señor. ¿Cuánto me dan si se los entrego? Ellos acordaron 30 monedas de plata. Desde ese momento andaba buscando Judas una oportunidad para entregarlo. Mateo 26, 14. Esta situación de riesgo y peligro mortal no es desconocida por Jesús. En el Evangelio de San Mateo, que es el que estamos leyendo en este año litúrgico, Jesús predice o anuncia 3 veces con claridad su muerte, su pasión a los discípulos. Apenas Pedro dice con toda claridad: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, 16. Jesús les dice: desde entonces, aquí está la frase tal cual, desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría al tercer día. 3 veces antes de que inicie su pasión, Jesús se los advirtió. Mateo 16, 21, 17, 22, 20, 17. Además, ya habiendo entrado a Jerusalén, capítulo 21, que si Dios quiere, allá enfrente leeremos este domingo de Ramos, hay otras 2 manifestaciones claras de Jesús sobre su pasión. En el capítulo 26, ya estando en Jerusalén, les dice: ya saben que dentro de 2 días es la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Luego en la última cena también dice: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Ya en estas últimas ocasiones, San Mateo también nos dice que sus discípulos manifestaron ante la noticia una gran tristeza. En la tarde del Jueves Santo, el Evangelio de San Juan recogerá en pocas palabras todo esto y nos da una idea del ambiente que estaba viviendo Jesús y sus discípulos. Estas palabras vienen del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Él, que había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Miren, ahí está la Pascua de Jesús, pasar de este mundo al Padre. Este conocimiento que Jesús tiene de su futuro inmediato
es la razón que explica lo que conocemos como la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Jesús ya sabe lo que le espera, percibe el odio y la violencia que tienen ganas de descargar sobre su persona. Los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, narran los pormenores de esta lucha. En griego, agonos significa lucha, y de ahí viene la palabra castellana agonía. Por eso la de Jesús en Getsemaní es una verdadera agonía. Es la lucha, es la última gran tentación del Mesías por hacerse a la voluntad del Padre. San Mateo nos narra: tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Vean cómo nos describe con palabras súper atinadas, breves, pero bastan. Comenzó Jesús de cara a su muerte a sentir tristeza y también la correspondiente angustia. Y les dijo, aquí están las palabras del propio Señor de cara a su muerte: mi alma está triste hasta el punto de morir. Vean, triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Mateo 26, 38. Rostro en tierra suplicaba así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Ahí está una primera formulación de lo que sus discípulos le escucharon orar. En una segunda forma, luego que va y ve a sus discípulos dormidos, vuelve a decir: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26, la primera, versículo 39, la segunda forma, versículo 42. Vean cómo Jesús, aquello que una vez les enseñó a sus discípulos en el Padre Nuestro, lo está poniendo aquí en práctica. Percibe vivamente por sus noches de oración antes de llegar a Jerusalén que esa era la voluntad del Padre. Y siente que debe obedecer confiado a esa voluntad. Después San Mateo nos refiere que por tercera vez oró diciendo las mismas palabras. Al referirnos al Mateo, que fueron 3 veces, hace alusión a lo intenso de la agonía por la que pasaba Jesús. Con esto quiero que vean ustedes con claridad que esa pregunta circular del sentido de la muerte, el sentido de la vida, también la padeció el propio Señor, y que de cara a la obediencia que Él mostró a la voluntad de Dios, esa pregunta iba a encontrar su verdadera respuesta. Bástenos pues en este día dejar allí esta primera meditación, la circularidad de la pregunta, asunto que también el Hijo de Dios, como Hijo del Hombre, padeció en este mundo. Su respuesta, su victoria final va a ser siempre nuestra respuesta y nuestra victoria final. Muchas gracias. Vamos a darle gracias a Dios en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios omnipotente y eterno, por todos los beneficios que nos has concedido. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pasen todos muy buenas noches.